Sí, doctora. Ya. Voy a explicar los aspectos más importantes porque ya les he pasado las teóricas con todos los detalles, pues, ¿no? Quisiera yo hacer un poco de interacción, que pregunten, sea una clase más interactiva y no estemos tranquilos, calladitos, chicos. Ojalá sea así. Bueno, si nosotros observamos este esquema, está presentando todas las vías del metabolismo lipídico. Hoy día nos toca ver este proceso. A ver, vamos a poner pluma. Este proceso de lipólisis, ¿qué quiere decir lisis? Degradación. ¿De quién estamos hablando? De los triglicéridos. Es decir, de esa molécula el año pasado ustedes ya han visto a detalle que es el glicerol, ese alcohol de 3 carbonos polihidroxilado que está esterificado a 3 ácidos grasos. Y generalmente estos ácidos grasos en esos triglicéridos van a ser de cadenas largas, de 14, 16, 18 o más átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se almacenan? En las grasitas, es decir, en el tejido adiposo. ¿Y en qué situación nosotros necesitamos degradar? En situaciones de ayuno o cuando estamos haciendo ejercicios muy intensos. Entonces, la otra fuente, hasta ahora hemos visto que los carbohidratos son la fuente energética, ¿no? La otra fuente es la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos. ¿Esto qué va a dar? 3 ácidos grasos más un glicerol, ¿ya? Entonces se degrada en 3 ácidos grasos más glicerol. Sabemos muy bien, ya hemos explicado, el glicerol que hace, se va al hígado y que va a ir a hacer gluconeogénesis, ¿sí? Entra ¿a dónde? A la vía glucolítica y hace la inversa de esta para producir nuevamente glucosa. Entonces, estos ácidos grasos, ¿en qué se transforman? En esta molécula central del metabolismo, que es acetilcoenzima. Ya ese proceso degradativo, que se llama beta-oxidación. Entonces, los ácidos grasos se están oxidando, es decir, se están catabolizando. ¿Y en qué termina una molécula de 2 carbonos? Entonces, si tengo un ácido graso de 16 carbonos o de 18, pongámosle, nosotros dividimos entre 2, 18 entre 2 es 9, menos 1, quitamos 1, son 8 ciclos de la beta-oxidación. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula hace ese proceso de beta-oxidación y si yo divido 18 entre 2 es 9. ¿Y cuál sería el producto de esa beta-oxidación? En el caso de ese ácido graso de 18 carbonos, 9, porque yo divido entre 2, sale 9, ¿no? 9 moléculas de acetilcoenzima. Son bastante energéticas porque en ese proceso oxidativo van a generar NAD y FAD. Y, por ejemplo, en el caso del que acabo de indicar, da 8 vueltas, entonces van a ser 8 NAD y 8 FAD. Imagínense, cada NAD 2,5 y cada FAD unos 5 ATPs, ¿no? Genera. ¿Por qué? ¿Dónde se dirigen esas coenzimas? A la cadena respiratoria, y eso ya vamos a hablar. Y las 9 moléculas de acetilcoenzima, ¿dónde van a entrar al ciclo de Krebs? ¿Cuántas vueltas van a hacer este proceso? 9 veces. Entonces, imaginemos 3 NAD en cada vuelta por 9, van a ser 27 NAD. UFAD por 9, 9 FAD. Y eso tenemos que multiplicar por 1,5. Y un ATP, y por 9 vueltas, 9 ATPs. Entonces, la energía que estas moléculas generan es alta. Y cuando se degradan completamente, ¿en qué terminan? En dióxido de carbono, ¿qué más se produce? Agua, y esas coenzimas van a ir a hacer fosforilación oxidativa, ¿y qué van a generar? ATP, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Han entendido? Estoy hablando en general de las vías. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, ¿Por sí. qué no responden? Digan sí o no, pues, por favor. O son objetos o son piedras. ¿Ah?
No me parece, estoy preguntando, ¿está claro, sí o no? No, doctora, ¿puede volver a repetir rápidamente? Ya, Por estoy de favor. acuerdo, no me voy a enojar. Muy bien, pregunten, porque para eso estoy yo, para aclarar dudas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros no comemos muchas horas o estoy durmiendo? No tengo mucho glucógeno y pues la otra fuente que el organismo utiliza para generar energía es la degradación de triglicéridos, ¿ya? Que están en el tejido adiposo. ¿Y esto qué va a producir? Ácidos grasos, más glicerol. Los ácidos grasos, ¿a qué proceso entran? A beta oxidación. ¿Y qué producen? Esta molécula de acetilcoenzima. El número va a depender del número de carbonos que tenga. Si tengo un ácido graso de 10 carbonos dividido entre 2, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima está generando? 5. Entonces, 5 moléculas de acetilcoenzima van a entrar al ciclo de Krebs. ¿Está correcto? ¿Me han entendido? Sí, doctora. Bueno, ¿qué pasa si se genera mucho NAT reducido? Porque eso se va a generar en este proceso, ¿ya? Y el NAT reducido, lo que hace, sabemos, bloquea el ciclo de Krebs. Es mucho, ¿verdad? Entonces, esta molécula de acetilcoenzima puede seguir otros caminos. Va a ir a producir cuerpos cetónicos, puede entrar una parte a generar energía y la otra a producir colesterol. Entonces, como que hay un ciclo, las grasas se degradan, pero se convierten también en otras moléculas esteroideas como es el colesterol. Y si hablo de sus derivados, estoy hablando de las hormonas esteroideas. Cuando se degrada el colesterol que produce ácidos biliares, ¿ya? Y en este capítulo hoy día vamos a ver la lipólisis, la beta oxidación y la producción de cuerpos cetónicos. Porque ¿qué es lo que hace el cerebro? Los eritrocitos, cuando estamos en un ayuno muy prolongado, va a usar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Por qué? Porque no usan los ácidos grasos como fuente de energía, solamente la glucosa del cerebro. Y en situaciones de ayunos muy prolongados, cuando producimos, como en este caso, cuerpos cetónicos, sí, entonces el cerebro puede utilizar estos cuerpos cetónicos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, Doctor, doctora. sí, doctor. Ya. Bueno, otro proceso que hace la degradación de fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? Principalmente en las membranas. Tenemos diferentes tipos de fosfolípidos. Esto ya han visto el año pasado. Tenemos a los glicerofosfolípidos. ¿Qué quiere decir? Que estos tienen el glicerol y el glicerol está esterificado en el carbono 3 al grupo fosfato, por tanto es glicerol 3-fosfato y va a tener más 2 ácidos grasos esterificados, ¿ya? Esa es la estructura de un glicerol. Eso ya han visto el año pasado. Entonces, estos, ¿dónde se encuentran? En la membrana formando esa bicapa, ¿no es cierto? Son de esta forma, se representan. Si son palitos rectos, son ácidos grasos saturados. Si se representan en zigzag, son ácidos grasos insaturados. Entonces, ¿qué tenemos en la membrana? 2 capas de fosfolípidos, ¿ya? Y están ahí. ¿Y qué enzimas son las que degradan estos? Las fosfolipasas.
Entonces, en las membranas tenemos diferentes fosfolipasas. ¿Han visto el año pasado las fosfolipasas? ¿De qué tipos existen, chicos? ¿Aló? ¿Qué tipos de fosfolipasas hay? ¿Aló? ¿Sí o no, chicos? Sí, doctora. A, B y C, doctora. Contesten, pues. Realmente es a este paso yo voy a desertar de la facultad. ¿Para qué? No vale la pena dar clases ahí si ustedes se portan de esa manera. Entonces, fosfolipasas de tipo A1, de tipo A2, de tipo B, de tipo C y de tipo D. Esas degradan estas moléculas. ¿Y qué es lo que producen en la degradación? Pues ácidos grasos. ¿Ya? Si se degrada un fosfolípido, va a producir IP3, por ejemplo, si es fosfoinositol bifosfato, IP3 diacilglicerol, son segundos mensajeros. El diacilglicerol por la lipasa libera un ácido graso. Otra vez la lipasa, nuevamente el segundo ácido graso y por tanto va a quedar el glicerol y dos ácidos grasos, ¿no es cierto? Bueno, y dependiendo qué tipo de alcoholes tiene, si es la serina, pues tendrá la serina, si es la colina, tendrá, entonces los fosfolípidos van a ser fosfatidilserina, fosfatidil etanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol. Y hay otro grupo de esfingolípidos. La diferencia está en que el alcohol es el esfingol, ¿no es cierto? Entonces, el alcohol más aminado, en este caso, más un ácido graso produce la ceramida, y la ceramida más fosfatidilcolina a través de la esfingomielina sintasa está sintetizando esfingolípidos, ¿ya? Entonces, en las membranas del sistema nervioso, nosotros tenemos esfingolípidos. Dentro de esos esfingofosfolípidos está la esfingomielina. Tenemos otros esfingolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Entonces, vamos a ver más adelante cómo nosotros sintetizamos estas moléculas, los fosfolípidos, los esfingolípidos, tanto cerebrósidos como gangliósidos. ¿A partir de qué? A partir de los ácidos grasos. También el acetilcoenzima va a ser precursor del colesterol y como vemos acá, ¿no es cierto? Y el ácido araquidónico sería un precursor de los eicosanoides. Cuando hablo de eicosanoides estoy hablando de moléculas que derivan del ácido araquidónico. Puede generar esto prostaglandinas, puede producir leucotrienos, puede generar tromboxanos, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la parte de síntesis, la síntesis de esas moléculas eicosanoideas, la síntesis de fosfolípidos, la síntesis de esfingolípidos. Y vamos a ver también la síntesis de colesterol, cómo se elimina el colesterol como ácidos biliares, y vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas esteroideas. Bueno, entonces, ese es el contenido de todo el metabolismo lipídico que vamos a ver y vamos a desglosar cada uno de estos capítulos, ¿ya? Entonces, hace rato les decía, ¿dónde están los triglicéridos? En el tejido adiposo almacenado. Cuando estos se degradan, ¿qué producen? Ácidos grasos. ¿Para qué sirven esos ácidos grasos? Para ir a generar energía. ¿A través de qué proceso? La beta oxidación. Lo que hace rato he explicado. ¿Qué produce esto? Acetilcoenzima. Va a seguir degradándose, oxidándose. ¿Dónde entra el ciclo de Krebs? Dice beta oxidación. ¿Qué está haciendo este proceso? Oxidando al sustrato, por tanto liberando hidrogenios. ¿Quién recoge eso? El FAD oxidado, el NAD oxidado. ¿Y en qué se transforma? FAD reducido, NAD reducido. Nuevamente en el ciclo de Krebs, y esto ya conocemos a detalle, esta molécula que va a ingresar a oxidarse completamente a este ciclo que deriva de la degradación de ácidos grasos,
va a generar 3 NAD, un FAD, un GTP, y NAD y FAD donde transportan los electrones a la cadena. ¿Eso para qué? Para producir ATP, ¿ya? Y también vamos a ver este proceso de síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuando hablamos de lipogénesis es el proceso que se hace al revés. ¿Cuál es el precursor de los ácidos grasos? Acetilcoenzima. Entonces, a partir de esto, ¿qué se sintetizan? Cadenas de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Especialmente en el cerebro se van a sintetizar ácidos grasos de cadena larga. Si esto se esterifica, el glicerol, ¿qué produce? Triglicéridos. Estos ácidos grasos que van a ir a sintetizar, como hace rato ya dijimos, esos lípidos de la membrana, fosfolípidos, esfingolípidos, dentro de estos, esfingomielina, cerebrócidos, gangliósidos, que están principalmente a nivel del sistema nervioso. Entonces, en resumen, la molécula que se libera de la degradación de lípidos, ¿qué es? Acetilcoenzima. ¿Cuál es la molécula que inicia ese proceso sintético? Esta molécula de acetilcoenzima. Entonces, esta molécula sería el centro de ese proceso metabólico de los lípidos. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Aló? Doctora, no. Okay. No, doctora. Ya, vamos a seguir. ¿Está claro para todos? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿cómo hace el organismo, chicos? ¿Qué es lo que hace cuando yo estoy, por ejemplo, con mi estado alimenticio? He comido ahorita y en ese estado estamos todos, hemos almorzado, ¿no ven? El hecho de comer principalmente incrementa los carbohidratos y las células beta pancreáticas que libera insulina. Y la insulina va a ir a hacer que esas grasas que vienen de la alimentación se internalicen como ácidos grasos libres, produzcan luego monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triglicéridos y se almacenen en tejido adiposo. Lo mismo, no solamente en tejido adiposo, vaya a glándula mamaria y se almacene. En el músculo también. Eso es lo que hace cuando nosotros comemos mucha grasa en nuestro organismo. O al contrario de la glucosa, cuando hay mucha glucosa va a ir a convertir en estas grasas y va a ir a almacenar. Entonces, ¿qué tenemos cuando nosotros estamos en un estado de alimentación? Almacenamiento de triglicéridos en el tejido adiposo principalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando al contrario estoy en ayuno prolongado? No hemos comido toda la mañana hasta el mediodía, nos damos cuenta ahí qué pasa con nuestra glucosa baja, ¿no ven? En cambio, en el caso anterior, ¿cómo estaba la glucosa? Alta. Si la glucosa baja, el organismo tiene que incrementar ese nivel. ¿Por qué? Porque hay muchas células que dependen de esta molécula para generar energía. Estoy hablando, el eritrocito no tiene mitocondrias. El cerebro de igual manera usa la glucosa. El músculo cuando está en ejercicio muy intenso, si nos ponemos a caminar o trotamos, el músculo va a ser glucodependiente. ¿Qué está usando como energía? La glucosa. Por tanto, necesito aumentar esos niveles bajos porque una hipoglicemia nos puede matar. Para regular esto, ¿qué es lo que el organismo secreta en las células beta pancreáticas, alfa pancreáticas? Glucagón. Y las suprarrenales que liberan adrenalina. Entonces, son dos hormonas que lo que van a hacer en este caso es incrementar los niveles de glucosa porque están bajos. ¿Y cómo logran esto? Haciendo que el organismo, en vez de glucosa, use grasas. Por tanto, ¿qué es lo que se va a activar? La degradación de triglicéridos. ¿A qué enzima activan estas dos hormonas? A esta, a la lipasa sensible hormona. ¿Qué es lo que hace esa enzima? Degrada triglicéridos. Cortan el primer carbono del triglicérido porque es un ácido glicerol esterificado a 3 ácidos grasos, ¿no? ¿Y qué libera eso?
el ácido graso. Vuelve a cortar en el segundo carbono. ¿Qué está liberando? El segundo ácido graso. ¿Qué queda? Monoacilglicerol. Vuelve a cortar en el tercer ácido graso. ¿Qué libera? En total 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Ya? Entonces, el tejido adiposo lo que está haciendo es degradar esas grasas almacenadas y exportar a los tejidos. Por ejemplo, a corazón, a músculo, aquellos tejidos que sí pueden utilizar esto como fuente energética. Y esos ácidos grasos se conocen como libres, pero no están tan libres, sino están unidos a una proteína que es la albúmina. Por tanto, esta albúmina va a ser la encargada de unir ácidos grasos y transportar a través de la circulación a los diferentes tejidos. ¿Ya? Puede ser, en este caso, músculo, puede ser aquellos tejidos que tienen mitocondrias, porque el proceso de beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Hay alguna duda hasta acá o todo está bien? ¿Ah? Está bien, doctora. Bueno, vamos a describir entonces que ese proceso de degradación de triglicéridos tiene 4 etapas. La primera sería la hidrólisis, es decir, la degradación de esas moléculas. Pregunto, ¿un triglicérido cuántos ácidos grasos genera cuando se degrada? ¿Aló? Hola. 3 ¿Cómo le va? ácidos grasos. 3, doctora. Ya, muy bien. ¿Y cuántos gliceroles? ¿Ah? 1. doctora. Ya. Ese es el producto de la hidrólisis. ¿Recuerdan? Hace rato mencioné qué enzima hacía eso en el tejido adiposo. ¿Cómo se llama la enzima que degrada triglicéridos? ¿Ah? La lipoproteína lipasa. No es lipoproteína, es una lipasa sensible a hormona. Lipasas, ¿qué hacen? Cortan enlaces éster y por tanto van a desesterificar del glicerol esos ácidos grasos. Y si libero un ácido graso, ¿qué queda? Diacilglicerol. Libero otro ácido graso, monoacilglicerol. Y libero un tercer ácido graso, sería 3 ácidos grasos más un glicerol, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer este ácido graso? Se tiene que activar. ¿Qué quiere decir activarse? Unirse a una molécula de coenzima A. Y eso da lugar a un acilcoenzima A, ¿ya? Es decir, que hay un proceso enzimático, acilcoenzima sintasa se llama la enzima, que lo que hace es unir al ácido graso esta coenzima A. Entonces, de esa manera ese ácido graso está activo y por tanto va a transportar ¿hacia dónde? Hacia la matriz mitocondrial. ¿Por qué a la matriz? Porque este proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, la beta-oxidación. Entonces necesitamos que atraviese la membrana externa y la membrana interna esa molécula, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? A través de un proceso de transporte. Perdón, aquí está el transporte. ¿Y qué molécula es la que transporta? La carnitina. Vamos a ver entonces que a través de la membrana de la mitocondria, la carnitina va a ser la encargada de transportar esos ácidos grasos por un sistema complejo. Vamos a explicar luego. Y finalmente, una vez que está activo este ácido graso en la mitocondria, va a hacer ese proceso de beta-oxidación, ¿sí? ¿Y qué es el producto, chicos, de ese proceso de beta-oxidación? ¿Ah? ¿Cuál sería el producto? Acetilcoenzima A. Eso, acetilcoenzima. Si tengo un ácido graso de 12 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima generará? 6. Muy bien.
6 moléculas. ¿Cuántos dióxidos de carbono en total, entonces? ¿Cuántos dióxidos de carbono producirá ese ácido graso de 12 carbonos? ¿Ah? 12, doctora. 12, muy bien. Porque no olvidemos cada molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos dióxidos de carbono produce? 2. Por 6, 12 en total, ¿no es cierto? Entonces, ese es el esquema de la degradación de triglicéridos y la beta oxidación. ¿Hay alguna duda, pregunta? Hola. No, doctora. Ya. Entonces, recuerda, en el tejido adiposo se han degradado los triglicéridos y ¿qué libera eso? Ácidos grasos, más glicerol. El glicerol vuelve al hígado a hacer gluconeogénesis y los ácidos grasos son transportados por la albúmina. Entonces, es necesario, chicos, que acá usemos una proteína de unión ácidos grasos, ¿ya? Y esta proteína lo que va a permitir, entonces, es hacer que el ácido graso sea transportado de la parte extracelular hacia la membrana interna. Entonces, esta es la membrana externa hacia el espacio intermembranoso. Esta es la membrana, está mal, aquí tenemos la membrana externa y aquí la membrana interna. Entre membrana externa y membrana interna, ¿qué tenemos? El espacio intermembranoso. Y entonces, en la mitocondria necesitamos que una proteína de unión ácidos grasos sea la encargada de transportar. Y esa proteína, cuando se une al ácido graso, ¿qué produce? Ácido graso coenzima A, ¿ya? Luego, esta molécula va a hacer de que ese ácido graso tenga que atravesar la membrana y, ojo, en el espacio intermembranoso, generar una ácido graso carnitina. Es decir, ¿qué significa? Que el ácido graso se está uniendo ¿a quién? A la carnitina. ¿Por qué? Porque esta molécula va a permitir el ingreso del ácido graso a través de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Una vez ahí, el ácido graso con la carnitina, va a haber una carnitin palmitoil transferasa 2, que lo que hace es liberar la carnitina y unir a la coenzima A el ácido graso. Y luego esta molécula, así activa, ¿qué va a hacer? Procesos de beta oxidación. Hace una vuelta, tiene 14 carbonos. ¿Qué hace? Libera una molécula de acetilcoenzima A. ¿Y cuántos le quedan, chicos? Si libera una molécula de acetilcoenzima A y tenía 14, ¿cuántos carbonos le quedarían? 12, ¿verdad? Hace otra vuelta. Ahora, ¿cuántos tiene? 10. Hace otra vuelta. ¿Cuántos tiene? 8 y así sucesivamente. Si mi ácido graso tenía 14, ¿cuántas vueltas va a dar la beta oxidación? 7. No, -1 dijimos. ¿Cuánto sería? 6, ¿verdad? 6. Entonces, 6 vueltas da un ácido graso de ¿cuántos carbonos? 14, ¿ya? Por tanto, ¿cuántos FAT en cada vuelta? 1 y un NAD. ¿Cuántas vueltas dijimos que da? 6, ¿verdad? Por tanto, ¿cuántos FAT serían? 6. ¿Y cuántos NAD? 6. ¿Y cuántas moléculas de acetilcoenzima en total, chicos? Porque la última tiene 4. Cliva y quedan 2 acetilcoenzimas A. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A generaría ese ácido graso de 14 carbonos? ¿Aló?
4, doctora. No. ¿Cuánto sería? El resto que dice tiene 14 carbonos, mi ácido graso. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima genera? Si la última cliva en 2 acetilcoenzimas A, ¿cuánto sería? 12, tal vez, doctora. No. 14 entre 2 carbonos, ¿cuánto sería, pues? 7. Ese es el número de carbonos de acetilcoenzima que genera. 7. ¿Ya? ¿Está claro? Oh, sí, doctora, tengo una pregunta. No le entendí. Eso dijeron en las vueltas, de las vueltas, doctora, que preguntó. No entiendo cómo saca el dato. Ya. 14 entre 2 es 7, menos 1, 6. Ese es el número de vueltas que da. ¿Por qué? Porque el último tiene 4 carbonos. O sea, da una vuelta, quedan 12, ¿verdad? Porque está liberando 2. Da otra vuelta, ¿cuántos quedan? 10. Da otra tercera vuelta, queda 8. Cuarta vuelta, queda 6. Oh, perdón, estoy mal. Una vuelta, 14 menos 2 es 12. 12 da otra vuelta, menos 2 es 10. Da otra vuelta, menos 2 es 8. Da otra vuelta, menos 2 es 6. Da otra vuelta, menos 2 es 4. ¿Cuántas vueltas ha dado? 5. Y la última molécula, ¿cuántos tiene? 4. Entonces, da una vuelta corta esos 4 en 2, entonces no necesito otra vuelta. ¿Está claro? Porque esa última está liberando 2 acetilcoenzimas ya directamente. Por tanto, no son 7 vueltas, son 6. Menos 1 tenemos que quitar. Dividimos el número de carbonos entre 2 y restamos 1. Ese es el número de vueltas. 14 entre 2, 7. Menos 1, 6 vueltas. ¿Y cuántas acetilcoenzimas has? 14 entre 2, ¿cuánto sería? 7, doctora. ¿Han entendido? Sí, doctora, pero ese de menos 1, o sea, sí le entendí eso de las vueltitas como lo acaba de explicar, pero ese menos 1 es porque no se hizo completamente la vuelta, es lo que estoy tratando de entender. Acabo de explicar, son 4 carbonos, divides, o sea, esa vuelta ya divides entre 2 y ya está dividido, no necesitas hacer otra vuelta. 4 entre 2, ¿cuántos acetilcoenzimas da? 2, ¿verdad? Entonces ya no necesitas otra vuelta, porque tu última tiene 4 carbonos. Da esa vuelta y corta, ¿y qué está liberando? Ya 2 moléculas de acetilcoenzima, ¿ahora está claro? Sí, doctora. Luego vamos a explicar con otra imagen, creo que no entienden claramente. Y entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima de este ácido graso están entrando al ciclo de Krebs? 7, doctora. Entonces, ¿cuántos NAT cada vuelta produce? 1. ¿Cómo vas a decir 1? En una vuelta. En el ciclo de Krebs, 3, doctora, 3, está bien. ¿cuántos FAT? 1, ¿verdad? 1. ¿Y cuántos GTPs? Porque en el ciclo de Krebs se produce GTPs. O ATPs, dependiendo. Si es hígado y riñón, es GTP. En otros tejidos es ATP. ¿Cuántos GTPs? 1, ¿verdad? ¿Cuántos FAT? 1. Pero ¿cuántas vueltas da ese ácido graso? El ciclo de Krebs. ¿Aló? ¿Cuántas vueltas da ese ácido graso? No. ¿Cuántas vueltas? ¿Aló? Es 5, 2. A ver, ¿cuántas vueltas daría, chicos? 7, doctora. Hemos indicado que son 7 acetilcoenzimas A, ¿no? Entonces son 7 vueltas, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 3 del NAT entonces?
Por 7, doctora. 3 por 7 sería, entonces esto multiplicamos por 7, ¿no ve? ¿Cuánto da? 21, doctora. 21 de NAD, ¿verdad? ¿Y cuántos FAT serían? 7. Por 7 igual a 7. ¿Y cuántos GTP serían? ¿Cuántos? 7, doctora. 7. Ahora, hace rato hemos dicho un FAT y un NAD, ¿verdad? En cada vuelta. ¿Cuántas vueltas? Cada NAD es 1,5 y cada NAD es 2,5 en la cadena respiratoria y cada FAT 1,5. ¿Está claro eso? ¿De dónde viene el 2,5? Sí, ¿no ve? ¿Qué es 2,5 y 1,5? ¿Ah? Los valores que tiene NAD y FAD, doctora. FAD es 1,5 y NAD 2,5. ¿Pero qué cosas? Para producir una molécula de ATP, doctora. NAD produce 2,5, FAD produce 1,5, ¿verdad? Sí, doctora, de ATP. Si yo sumo 1,5 más 2,5, ¿cuánto sale? 4, doctora. Muy bien. Entonces, en cada vuelta, la beta oxidación, ¿cuántos ATPs produce? Doctora. ¿Cuántos? 4, doctora. 4. ¿Y cuántas vueltas teníamos? 7, doctora. ¿Dónde 7? Dios mío, señor. No hemos dicho 7 vueltas. Menos 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 6, doctora. Está aquí escrito, 6 vueltas. Entonces, ¿tengo que multiplicar 6 por cuánto? Por 4. Por 4. En total, ¿cuánto sería? 6 por 4. 24, doctora. 24, ¿verdad? Y si yo multiplico 21 por 2,5, ¿cuánto sale? 53, ¿no? A ver, ¿quién me lo multiplica? 21 por 2,5. ¿Cuánto sería? 52,5. 21 por 2,5, 52,5. Sí, doctora. Ya. Y 7 por 3, ¿cuánto sería? 21. A ver, 7 por 3, 21 por 2,5, 52. Pero ya, y 7 por 1,5, ¿cuánto sería? 10,5, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Y aquí más 7, ¿no? A ver, un ratito. ¿Por qué he puesto 21? Esto está mal, ¿no ve? Ya. Si sumamos 52 más 10, 5, más 7, 80, ¿verdad? ¿La suma cuánto da? Sí, doctora, es 80. 80 más 24. 104, doctora. Y en la activación, este proceso de unir al ácido graso, esta coenzima gasta 2 ATPs, entonces tengo que restar 2. ¿Cuánto sería el número de ATPs que esa molécula de 14 carbonos ha producido? 102. Alta energía. ¿Han dado cuenta? ¿Ya? Una de glucosa que tiene 6, ¿cuánto produce? 32. En cambio, un ácido graso de 14, ¿cuánto está produciendo?
102, por eso decimos que 1 gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías produce? 4. 1 gramo de lípido, ¿cuántas calorías produce? 4. No, falso. Lípido, ¿cuánto es? ¿Están llevando en nutrición? 9, doctora. 9. Y 1 gramo de proteína es igual que carbohidrato. ¿Cuánto produce? 4, ¿verdad? Bueno. El triglicérido, cuando una lipasa degrada en el tejido adiposo, ¿cómo se llamaba la lipasa? ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué nombre recibe? Esto regula el glucagón. ¿Cómo se llama la enzima, chicos? ¿Ah? ¿Cómo se llama la lipasa del tejido adiposo? ¿Hola? Doctora, se lo oye entrecortado. ¿Cómo se llama la lipasa del tejido adiposo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Doctora, lipasa adiposa. En ningún momento hemos dicho lipasa adiposa. Hace rato ya le hemos dado el nombre. Regula el glucagón, dije, ¿cómo se llama la lipasa? Lipoproteína lipasa, doctora. No, no es lipoproteína lipasa. Hace rato ya le hemos dado el nombre. ¿La penilipina, doctora? Nada. Lipasa sensible a hormona, hemos dicho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuándo yo he dicho penilipinas? Ni nada. Sí, doctora. Yo no sé, chicos, sinceramente, o sea, es difícil explicarles a ustedes porque sencillamente lipasa sensible a hormona. ¿Quién regula esta enzima? O digo, sí, ¿quién regula esta enzima? ¿Qué hormonas? ¿Ah? El glucagón. La adrenalina, doctora. Y también la Adrenalina, doctora. ya. Se une a su receptor, activa el AMP cíclico, a la adenilatociclasa, AMP cíclico, y eso va a ir a fosforilar a la lipasa sensible a hormona, y esta fosforilada activa, ¿qué empieza a hacer? Degradar triglicéridos. A ver, ¿qué es esto que estoy escribiendo acá? Han hecho orgánica tantas veces. ¿Qué fórmulas estoy escribiendo? ¿Qué enlace es ese? Es un éster, doctora. Ya. Me falta aquí. No escribe bien. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué fórmula es esa? ¿Qué es eso? A ver. Triglicérido. Un triglicérido, ¿no? Glicerol esterificado a ¿cuántos ácidos grasos?
¿Este qué es, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué sería? ¿Ah? Un- Un ácido graso, doctora. Y aquí, otro segundo. Y aquí, pregunto, de la esterificación de qué cosa resulta ese triglicérido. ¿Qué es lo que queda? 3 carbonos con O allí. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Se oye Sí, bien? doctora. Escucha. Sí se escucha, doctora. ¿Qué es este 3 carbonos? Y aquí, ¿qué tendría que, qué es esto? ¿Qué alcohol es esto? ¿Cómo se llama? 3 carbonos con OHs. Un propanol, doctora. Ay, Glicerol, doctora. con razón vamos también, ¿no ven? Glicerol, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, el glicerol tenía OH y se ha esterificado con el grupo carboxilo, porque el éster resulta de unir el oxidrilo con el carboxilo, ¿verdad? Eso ya han hecho. Entonces, se ha Sí, formado el triglicérido y esas gotitas de grasa se han almacenado en el tejido adiposo. Esta enzima lipasa sensible a hormona, ¿qué hace? Desesterifica. Si es así, ¿dónde está cortando? ¿Dónde corta esa enzima? Los enlaces oxígeno-carbono, doctora. En el enlace éster aquí, ¿verdad? Sí, doctora. Si corta, libera este ácido graso. Ahora, ¿qué queda? ¿Cuál es el producto? ¿Ah? 3 ácidos grasos, doctora, y un glicerol. No, pues hemos liberado, ¿cómo se llama? Hemos liberado un ácido graso. Queda diacilglicerol, doctora. ¿Qué sería? Diacilglicerol. Diacilglicerol, ¿no? Sí, doctora. Ahí se incorpora agua y por eso entra el hidrógeno en el agua, porque esa enzima es una hidrolasa. Entonces, ¿qué ha liberado? Un ácido graso. ¿Y qué queda? Diacilglicerol, ¿verdad? 2 ácidos grasos más glicerol. ¿Qué se llama? Diacilglicerol. Otra vez la enzima rompe este ácido graso. ¿Qué está liberando? ¿Qué libera? Un segundo ácido graso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la molécula? Monoacilglicerol. Ya, muy bien. Otra vez corta el enlace éster, la lipasa, sensible a hormona. ¿Cuántos ácidos grasos ha liberado en total? ¿Ah? 3, 3. doctora. Tres, ¿no ve? Más qué cosa, ¿qué queda ahora? ¿Qué es eso? Acilglicerol. ¿Dónde? Así glicerol. ¿Dónde Ay. ven? Mm. ¿Qué fórmula tengo ahí? 3 carbonos con oxidrilos. ¿Qué es eso? Glicerol, doctora. Entonces, eso produce cuando esta enzima degrada un triglicérido. ¿Qué está produciendo? ¿Cuántos ácidos grasos? 3. ¿Y qué más? Un glicerol. Glicerol
por la glicerol sinasa, se fosforila y ¿qué produce? Glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué está produciendo? Dihidroxiacetona. ¿A qué vía está entrando? Glucólisis. ¿A producir qué energía? O hacer gluconeogénesis. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no, chicos? Sí, doctora, ahora sí. El ácido graso, ¿qué tiene que hacer? Activarse. ¿Y a quién se une? A la coenzima A. ¿Y qué produce? Fíjense aquí que se está uniendo la coenzima a este nivel. ¿Y qué produce? Acilcoenzima A. Esta reacción, ¿cuántos ATP se ha comido? ¿A? Le falta un 2 ahí. ¿Cuántos ATP se ha comido? Pregunto, ¿cuántos ATP se come? 1, doctora. No, si de ATP está yendo a AMP, no es 1. ¿Cuántos se pierde? 2, doctora. 2. Y recuerdan, hace rato les he hecho quitar 2, de ahí viene, porque esta reacción para activar al ácido graso, ¿cuántos ATP se está usando? 2. ¿Está claro? Sí, doctora. Luego, ¿qué tiene que hacer este ácido graso? ¿Dónde tiene que entrar para hacer beta oxidación? ¿Dónde se lleva a cabo la beta oxidación? Matriz mitocondrial. Muy bien, en la matriz mitocondrial. Entonces tiene que atravesar la membrana externa y la membrana interna, porque la mitocondria tiene 2 membranas, ¿no ve? Y la interna lo hace a través de una ACP y la externa. Y la interna, como es impermeable, no puede. Entonces necesita un sistema de transporte que usa la carnitina. Entonces, ¿cuál es la molécula que permite el transporte de ácidos grasos a la matriz mitocondrial? La carnitina. Carnitina, ¿ya? Es un sistema de transporte compuesto por la carnitin-palmitoiltransferasa 1, la carnitin-palmitoiltransferasa 2, la carnitina y la translocasa son entonces varios componentes que se necesitan para ese transporte, ¿ya? En resumen, el triglicérido a través de la lipasa sensible a hormona, ¿qué es lo que hace esta enzima? Se une el glucagón a su receptor, activa la proteína GS, esto activa la enzima de adenilato ciclasa, eso transforma el ATP en AMP cíclico. Este segundo mensajero va a ir a activar a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Esta quinasa, ¿qué va a ir a hacer? Fosforilar a la lipasa sensible a hormona y empieza a degradar triglicéridos. Libera un ácido graso que daría acilglicerol. Un segundo, monoacilglicerol. Un tercero, 3 ácidos grasos y glicerol. El glicerol a través de la circulación va a ir al hígado y los ácidos grasos unidos a la albúmina, donde se dirigen a los diferentes tejidos. Puede ser músculo, puede ser corazón, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer este ácido graso? Ingresar a ese tejido, como ya hemos explicado hace rato. Y en la matriz mitocondrial, ¿qué proceso va a ir a hacer? Beta oxidación, ¿sí? Ojo, entonces, glucagón, adrenalina se une a su receptor. ¿Qué proteína G está ahí? GS, ¿a qué enzima activa? A la adenilato ciclasa, ¿sí? ¿Qué segundo mensajero produce esta enzima? Adenilato ciclasa, dice. ¿Cuál sería el segundo mensajero?
El AMP cíclico. Ya. Produce, entonces, esa enzima activa va a ir a fosforilar a esta la activa. Eso hace que la ATP libere, ¿cuántos fosfatos está perdiendo? 2, ¿no es cierto? Y ese AMP cíclico va a ir a activar a la proteína quinasa A, proteína quinasa. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora, se le escucha. ¿Qué está yendo a hacer? Fosforilar. Si está fosforilada, ¿cómo está esta enzima? Activa. Esas gotitas de grasa son estas. ¿Ya? ¿Y por qué están cubiertas por una proteína? ¿Cómo se llama? Perilipina. Entonces, esta enzima va a ir a fosforilar a la perilipina. Y fosforilada se va a abrir y le va a dar lugar a que esta enzima actúe sobre los triglicéridos más que un glicero. Entonces, esos ácidos grasos liberados del tejido adiposo, ¿dónde se transportan? A través de la sangre por la albúmina. ¿Dónde van a A ir? los tejidos. ¿Qué tejidos? Músculo, donde se requiere energía, creo que dijo. Al corazón, al hígado, al músculo, al riñón, en la corteza suprarrenal. Entonces, a varios tejidos va a ir a generar energía, menos cerebro, eritrocitos, o sea, gónadas tampoco, porque los eritrocitos que no tienen mitocondrias, por tanto, no pueden usar esa fuente de energía, ¿ya? Hemos liberado glicerol. En el hígado, este va a dirigirse al hígado, en que se transforma por la glicerol sinasa, porque es el único tejido que tiene en glicerol 3-fosfato. Esta por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que produce dihidroxiacetona fosfato. Esta por una isomerasa gliceraldehído 3-fosfato. Estos sustratos donde ingresan a la glucólisis que van a producir, en este caso, ir a degradarse, ¿no? A esa vía y producir más energía. Bueno, en resumen, entonces, los triglicéridos, ¿por qué enzimas se degradan? Lipasa sensible a hormona, que liberan glicerol más ácidos grasos. Estos a través de la circulación, ¿mediante qué proteínas se transportan en el torrente sanguíneo? La albúmina. Luego al hígado, al riñón, al músculo, etcétera. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir que ingresen. ¿Dónde? A través de la membrana externa. En el espacio intermembranoso se va a activar. ¿A quién se une? A la coenzima que produce acilcoenzima A, y esa molécula luego tiene que ser transportada a través de proteínas transportadoras, que luego vamos a ver. ¿Para hacer qué cosa en la mitocondria? ¿Qué proceso va a hacer luego ese ácido graso? ¿Ah? La beta oxidación, doctora. Doctora. Beta oxidación. A eso está entrando, ¿ya? Ya. Dijimos, el ácido graso primero tiene que activarse. ¿Cómo lo hace? Por esta enzima, se llama tiosinasa o ácido graso coenzima sintasa. ¿Qué está usando ese proceso? ¿Cuántos ATPs les dije, chicos? 2, doctora. 2, doctora. 2 ATPs,
¿ya? Porque esto se está transformando, libera 2 pirofosfatos, por tanto, estoy cortando a este nivel y liberando esto, ¿ya? Del ATP. 2. ¿Y qué queda? Adenosin monofosfato unido al ácido graso. Y esta molécula luego va a unir, ¿qué cosa? La coenzima A. ¿Cuál es la enzimita que hace eso? Ácido graso, coenzima A citasa. Fíjense, está liberando un AMP porque se ha consumido ¿cuántos ATPs? 2, ¿verdad? 2 fosfatos, por tanto eso equivale a 2 ATPs. ¿Y cuál es el producto? Acilcoenzima A. Entonces este es el producto, ¿ya? Que luego este va a ingresar a la mitocondria. ¿Qué molécula es la que transporta esos ácidos grasos? Esta carnitina. ¿De dónde viene? De 2 aminoácidos. De la lisina y de la S-adenosilmetionina. ¿Qué es lo que está donando esa S-adenosilmetionina? El grupo metilo, que ven aquí, porque entonces tiene aquí, y nos fijamos 1, 2, 3, 4 apenas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se metile. ¿Quién le está dando ese grupo metilo? La S-adenosilmetionina. Por tanto, en resumen, necesito 2 aminoácidos para sintetizar esta carnitina, lisina y metionina. Y además necesito para esos procesos de metilación la vitamina C, muy importante, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esta carnitina a nivel de este oxidrilo? ¿Qué es lo que une? El ácido graso. Por tanto, ¿qué produce esa unión? Acilcarnitina, ¿ya? ¿Cómo se llama la carnitina químicamente? El grupo hidroxi. 1, 2, 3, 4. 4 trimetil aminobutirilo. En este, que es metilo. Esa es la estructura. En realidad se llama 3-hidroxi 4-trimetil aminobutirato. O llamada, ¿qué también se llama? ¿Cómo se llamaría esa molécula? Carnitina. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, doctora, se le escucha. Ya. Hasta aquí ya hemos entendido que nuestro ácido graso está unida a la coenzima A, ¿verdad? Se ha formado acilcoenzima A. Ahora necesito transferir ese ácido graso a la carnitina. ¿Qué enzima hace esta enzima? ¿Cómo se llama? Carnitina palmitoil transferasa 1, ¿ya? Entonces, carnitina palmitoil transferasa 1. Así se llama la enzima. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esa enzima? Transfiere a la carnitina el grupo acilo, es decir, el ácido graso. ¿Cuál sería el producto? Acilcarnitina. Ahora, ¿qué necesito? Esto que vemos aquí es una proteína translocadora. ¿Por qué decimos translocadora? Porque está metiendo la acilcarnitina y sacando la carnitina. Está haciendo un contratransporte. En el interior de la matriz mitocondrial, ¿quién está? La acilcarnitina. Ahora necesito que transfiera esto, el ácido graso, a la coenzima A y regenere acilcoenzima A. ¿Quién hace eso? Esta enzima. ¿Cómo se llama? Carnitin palmitoil. Entonces, necesitamos esa proteína translocadora, 2 enzimas, la carnitin palmitoil transferasa 1 y la carnitin palmitoil transferasa 2, para regenerar acilcoenzima dentro de la mitocondria y este ácido graso sea el que inicia el proceso de beta oxidación, ¿ya?
¿Está claro? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, como no hay respuestas, imagino que está claro, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Aló? Se le escucha, doctora. ¿Me están escuchando? Alison, ¿me escucha? Sí, doctora, se le escucha. Qué desgracia. No contestan cuando pregunto si me escuchan, chicos. No voy a dar más. Va la educación si pregunto, ¿me escuchan? Como loca. Nadie, chicos. Yo no voy a hacer más clases virtuales porque ustedes no corresponden. Hago la pregunta y no me responden. Doctora, sí le respondieron. Y no responden nada. Estoy previa a dar más. A veces uno es accesible y es peor, solo para renegar. No me han respondido nada. Estoy preguntando y no hay respuestas, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Doctora, ¿nos escucha? Ahí está Lupe, Hace rato, yo te escucho perfectamente, pero hace rato nadie me respondía. mis compañeros Yolanda, le ¿me puedes? respondieron, doctora. Sí, doctora, le Yolanda. estábamos respondiendo. Sí, doctora, Pero se chicos, escucha. no les escucho nada. Doctora, No se me le han escucha a veces entrecortadito, respondido pero nada. sí. ¿O será la señal? Mm, Tal vez, doctora, pero sí se le Por escucha eso medio yo no entrecortadito. quiero dar clases en línea, porque es una pena. Y si me escuchan entrecortado, ¿estarán entendiendo? Cuando respondieron, doctora, ahí se estaba escuchándome entrecortado, tal vez ahí es donde fue. Pero en las Ya. clases, bueno, A ver, voy a hablar por el teléfono, tal vez sea... ¿Aló? ¿Me están escuchando? sí, doctora. Ya, voy a poner mi celular. Pues, ¿pueden apagar? No se puede. No se Doctora, se le escucha por teléfono. pero no da. ¿Me escuchan? Doctora, tendría que apagar el micrófono de la computadora y hablar solo por el teléfono, así no va a haber eco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora me escuchan? Doctora, tiene que bajar el volumen de su laptop todito, y ponerlo en como ahorita está. A ver, espere. En silencio. ¿Y ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, ahora sí. Ya, creo que es mi compu que no conecta bien, tal vez por eso no me escuchan y yo ando como loca preguntando y no responde nadie. ¿Ahora sí? Sí, doctora, se le ahora escucha sí. claro. Ya. Pregunto, ¿por qué se llama beta oxidación? ¿Alguien me puede responder? Se encuentra en la posición beta, doctora. Ya. Si nosotros observamos después del grupo funcional, el segundo carbono, ¿qué carbono es? Este alfa, ¿verdad? Y este beta, y este otro gamma, y este otro delta, y así sucesivamente. Es una nomenclatura de los ácidos grasos.
En el carbono beta, ¿qué se lleva a cabo? La oxidación, por eso se llama beta oxidación. ¿Está claro? Sí, doctora. Puede darse alfa oxidación, inclusive omega oxidación. Pregunto, ¿qué quiere decir omega oxidación? ¿A partir de qué está empezando? Del extremo omega. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, doctora. Sí, se escucha. Ya. Entonces, una vez que se ha degradado los ácidos grasos, los triglicéridos en el tejido adiposo, estos son cargados por la albúmina y transportados a través de la sangre a diferentes tejidos. ¿Ya? A la corteza suprarrenal, al riñón, al corazón, y específicamente dónde tienen que entrar por ese transporte, hemos dicho, hacia dónde, a la matriz mitocondrial, porque ahí se lleva a cabo la beta oxidación, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos explicado que los triglicéridos del tejido adiposo son degradados y transportados por la albúmina a diferentes tejidos, donde van a usar como fuente de energía y se va a llevar a cabo la beta oxidación, ¿ya? Pero no solamente vienen esos ácidos grasos del tejido adiposo, ¿de dónde también vienen? De la De dieta. la dieta, doctora. ¿Quién internaliza de la dieta esto? Los kilomicrones. ¿Ya? ¿Qué se llaman a esos kilomicrones? Lipoproteínas, ¿ya? Entonces, el kilomicrón que transporta del intestino hacia, a través del sistema, no es la vena porta, sino es a través de la linfático. Esta lipoproteína, por ejemplo, va a llegar a los tejidos y esta enzima, lipoproteína lipasa, su nombre dice lipasa, lipoproteína. ¿A quién está degradando? A la lipoproteína. Entonces, ¿qué hace? Degrada el kilomicrón y ¿qué libera? Ácidos grasos, ¿ya? Entonces, de esa manera también vienen las grasas de la dieta, ¿no? Principalmente, ¿dónde dirige esto? Al tejido adiposo, porque fijémonos qué es lo que está haciendo este kilomicrón cuando va al tejido adiposo, la lipoproteína lipasa la degrada y eso está internalizando ácidos grasos al tejido adiposo. ¿Quién sintetiza triglicéridos? El tejido hepático. Entonces, de acá, la lipoproteína que saca se llama VLDL, ¿ya? La lipoproteína de baja densidad. ¿Qué es lo que hace? Retira del hígado juntamente con el colesterol y ¿dónde lleva? A los tejidos. Entonces, hay varias fuentes de ácidos grasos. No solamente es el tejido adiposo, también viene de la dieta y también el hígado puede producir, sintetizar y exportar a los tejidos. ¿Para qué? Para que estos usen a través de ese proceso de la beta oxidación. ¿En qué consiste este proceso? Si nosotros observamos, son 4 enzimas, ¿ya? 2 deshidrogenasas, una hidratasa y una tiolasa. Su nombre dice acilcoenzima deshidrogenasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Liberando hidrógenos. Aquí libera un hidrógeno y aquí libera, ¿no? Otro. ¿Y a quién le da, en este caso, ese hidrógeno liberado? Al FAT. ¿Y qué produce? FAT reducido. Son 2 hidrógenos que está transfiriendo. ¿Cuál es la enzima? Una deshidrogenasa. En este caso, ¿cómo se llama? Acilcoenzima deshidrogenasa porque está actuando sobre el grupo acilcoenzima. Si nos fijamos que es este proceso de liberar un hidrógeno aquí, liberar otro hidrógeno acá, que ha producido una doble ligadura. A eso se conoce como enoil. ¿Por qué decimos trans? Porque un hidrógeno está arriba y otro abajo. Entonces es un isómero trans.
Trans beta, ¿por qué beta? Porque está en el carbono beta esta doble ligadura, ¿no? Por eso el nombre, trans beta enoil coenzima A. Luego, ¿qué está pasando? Se está hidratando. Entonces, ¿cuál es la enzimita? Una hidratasa. ¿Sobre qué sustrato está actuando? Enoil coenzima A. ¿Y cómo se va a llamar la enzima? Enoil coenzima hidratasa. Al incorporar agua a este nivel, ¿qué genera? Este grupo alcohólico. ¿En qué posición está? Alfa, beta. ¿Cómo se llama? Beta hidroxiacil coenzima A. Nuevamente hay un proceso de deshidrogenación. ¿Qué va a hacer? Liberar los hidrógenos, ¿ya? Este y este. Y por tanto, en la posición alfa, beta, ¿qué está el grupo ceto? ¿Cómo se llama? Beta cetoacil coenzima A. Y luego una tiolasa, ¿qué es lo que hace? Rompe a este nivel y libera esta molécula de 2 carbonos. ¿Cómo se llama? Acetilcoenzima y queda el ácido graso. Hace rato pusimos en el ejemplo 14, menos 2, ¿cuántos quedarían? 12 carbonos. Y va a seguir haciendo esto hasta que finalmente quede 4, hace una vuelta y ahí cliva 2 moléculas de acetilcoenzima a la tiolasa. ¿Está comprendido, chicos? Sí, doctora. Ya. Entiendo. Entonces, ¿recuerdan? Hemos dicho cuántas vueltas haría ese ácido graso de 14 carbonos. ¿Cuántas vueltas va a repetir este proceso? 6, doctora. ¿Ah? ¿Y cuántas moléculas de acetilcoenzima en total produce? 7. 7. Ahora yo les voy a cambiar. Ahora ya es un ácido graso de 18 carbonos. ¿Cuántas vueltas dará la beta oxidación? 8, doctora. Muy bien. ¿Y cuántas moléculas de acetilcoenzima genera? 9. 9. 9. Muy bien. Entonces, esta molécula, ¿dónde ingresa a oxidarse completamente si hay oxígeno? El En ciclo los de cuerpos. Verdad. Y cuando hay mucho, ¿qué va a ir a producir? Cuerpos cetónicos. Ahí sí. Entonces, produce cetoacidosis. El beta hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona son los cuerpos cetónicos, son ácidos. Y por tanto, estos van a ser fuente de energía para el cerebro, para los eritrocitos. En vez de glucosa, el organismo va a usar cuerpos cetónicos en esa situación de ejercicio muy intenso, ayunos muy prolongados o la diabetes, ¿ya? En la diabetes, principalmente de tipo 1, como no hay insulina que se activa la lipólisis, entonces este proceso está más activo, por eso el diabético 1 pierde peso. Bueno, ¿de dónde vienen los FAT de estas reacciones, no? De este proceso oxidativo, en esta reacción que está catalizando esta deshidrogenasa, ¿qué está viendo? Oxidación de este sustrato. ¿Y quién recoge esos hidrógenos? El FAT, que produce FAT reducido. Nuevamente, en esta otra reacción de oxidación, ¿quién actúa? La hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. ¿A quién está transfiriendo esos hidrógenos? Al NAD. Por tanto, ¿qué genera NAD? De ahí viene un FAT y un NAD. Un FAT, ¿cuántos ATPs produce? 1,5, un NAD, 2,5 en total. ¿Cuántos ATPs por cada vuelta hemos dicho, chicos? 4. 4. Bueno, en resumen, en la primera reacción, ¿qué tipo de reacción se está llevando a cabo? Oxidación. En la segunda, hidratación. En la tercera, nuevamente oxidación, con la diferencia de que acá está usando otra coenzima, el NAD. Y en la tercera hay una tiólisis, una ruptura, ¿ya? Entonces, si yo veo acá, este ácido graso está generando 8 acetilcoenzimas A. Pregunto, ¿cuántos carbonos tendrá? 16.
16, muy bien, 16 carbonos. ¿Cuántas vueltas la beta oxidación seguirá? 7. ¿Y cuántas acetilcoenzimasas produce? 8. Muy bien. ¿Cuántos FAT aquí en la beta oxidación y cuántos NAT? ¿Ah? ¿Cuántos NAT y cuántos FAT en la beta oxidación? Si tiene 16 carbonos. ¿Hola? Sí, sí, doctora. Sería... dos, no. 1,5 se dice, pero No, no. estoy los 8 16. FAT, doctora. No, falso. 16, dijo doctora. 16 carbonos tiene el ácido graso, ¿ve? Les pregunto, cambio la pregunta y ustedes ni atrás ni adelante. ¿Qué quiere decir? Que son memoriones y su cabeza no funciona. Eso nomás, así es de clarito, chicos. Eso es lo que me molesta. Estoy preguntando, tiene 16 carbonos. ¿Cuántos FAT y cuántos NAT en la beta oxidación? Es una pregunta de examen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántas vueltas da pues la beta oxidación? Es 7, 6. doctora. Y 7, 7 FAT pues. sería. 7. 7 FAT y 7 NAT. Esa es la respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Es difícil? ¿Es difícil esa pregunta? No, doctor. No, doctora. ¿Y por qué no responden así en el examen? Eso es lo que yo pregunto. Digo, hay un ácido graso de 10 carbonos. ¿Cuántos FAT y cuántos NAT produce en la beta oxidación? ¿Cuál sería la respuesta? 7, doctora. 7 y 7. Si tiene 10 carbonos, hijita. ¿Cómo van a ser 7? Si tiene 10 carbonos, estoy cambiando. 5 vueltas, doctora, y 5 FAT y 5 NAT. No, son 10, no son 5 vueltas. Menos 1, 4. ¿Ve? Se equivocan. Y los resultados son catastróficos. Y acabo de explicar, ¿sí o no? Con Chuis. Y no funciona. Al mismo instante estoy cambiando el número de carbonos, pero no se dan cuenta. Si son 10, entre 2 es 5, menos 1, 4 vueltas. Les he explicado 10,000 veces, ¿verdad? Ay, señor. Bueno. ¿Y qué es lo que hacen esos FAT? Entregan a la coenzima Q en la cadena respiratoria a través de proteínas transportadoras de electrones, ¿ya? FTF, óxidos reductasas. ¿Qué es lo que están haciendo estas? Haciendo el transporte de electrones y quien recibe es la coenzima Q y después esta entrega al tercer complejo, a través de sus diferentes que ya hemos explicado complejos, luego al citocromo C y finalmente al cuarto complejo. ¿Y dónde entrega NAT esos electrones? Al complejo 1. Por eso produce más ATPs, produce 2,5. En cambio, FAT solamente produce 1,5 ATPs, ¿no? A ver, ahí tengo un ácido graso de 14 carbonos. ¿Cuántas vueltas la beta oxidación hace? 6 vueltas, doctora, y 7 en FAT, 7 NAT. 6 diré, perdón. 6 NAT, 6 FAT. ¿Y cuántos acetilcoenzimas A produce? 7. Ahí está, ¿no?
Y está lo que la fórmula dice. Número de ciclos es igual al número de carbonos entre 2 menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver. El ácido palmítico, ¿cuántos carbonos tiene? 8, doctora. El ácido palmítico tiene 8 carbonos. Ay, no, 16. sí, mal. ¿Cuántos ciclos la beta oxidación entonces da? ¿Ah? 7. Ya. ¿Cuántos ATP serían la beta oxidación? ¿Cuántos ciclos? ¿Cuántos ciclos serían? 7, doctora. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. ¿Cuántos acetilcoenzimas as generaría? 7, doctora. No, pues. Ah, 16 entre 2, ¿cuánto es? 8, 8. ¿Y cuántos ATPs genera cada vuelta del ciclo de Krebs? 28. Andrea, lo siento. En cada vuelta, 7. Cada vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs produce? Ay, lo siento, no, son 1, doctora. 1. En total, con los NADIFAT. Una vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs produce? 10. 10 por 8, ¿cuántos son? 80. 80. Más 28. 108. 108, sí. Menos 2 que se han usado en la activación, ¿cuántos ATP serían? 106. A ver, calculen para el ácido caprílico de 8 carbonos, ¿cuántos ciclos hace la beta oxidación? 3. ¿Cuántos ATPs produce? 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Cuántas acetilcoenzimas hace? 4. 4 por 10, 40. Más 12, 52. Menos 2 en la activación, ¿cuántos ATP son? 50. Y si yo pongo 106 ATPs que producía el ácido palmítico, equivale a 6.656 kilojoules. ¿Qué quiere decir? El 68% de lo que necesito para contraer mis músculos. Bueno. ¿Qué pasa cuando se degradan los ácidos grasos de cadena impar? Tengo un ácido graso de 15 carbonos. Hace un ciclo. ¿Cuántos ciclos dará, chicos? ¿Cuántos ciclos va a dar un ácido graso de 15 carbonos? ¿Aló? ¿Cuántos ciclos da un ácido graso de 15 carbonos? ¿Me escuchan? 7.5. No. ¿Cuántos ciclos de la beta oxidación va a dar un ácido graso de 15 carbonos? 6.5, doctora. No, no tienes que dividir entre 2, hija. Te queda 5. 5 divides entre 2, te queda 3 y 2. Y ese 3 es propionilcoenzima A. ¿Está claro? Sí.